La bronquiolitis es otra de las afecciones, ya no de vía aérea alta, sino ya es de vía aérea baja. Es un proceso infeccioso que afecta a las vías respiratorias inferiores, principalmente a nivel de los bronquiolos terminales, ¿ok? No en el alveolo, bronquiolos terminales. Es frecuente en niños menores de 1 año y supone el 18% de todas las hospitalizaciones pediátricas. ¿Quién dice eso? La Sociedad Española, ¿no?, de Neumología Pediátrica. Lo define a la bronquiolitis de esa forma. ¿Ya? La Sociedad Española de Neumología Pediátrica define a la bronquiolitis como está ahí. El Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja lo define como un conjunto de signos y síntomas clínicos que incluyen un prodromo viral de las vías respiratorias superiores seguido de un aumento del esfuerzo respiratorio y sibilancias en niños menores de 2 años. ¿Sí? Existe una norma técnica del MINSA que ha tratado de juntar todas las definiciones y dar una sola para nuestro país. Y la norma técnica dice que es un primer episodio de sibilantes en niños menores de 2 años. Esa es la definición que dice nuestra norma. Primer episodio de sibilancias en niños menores de 2 años. Pero en la práctica no se cumple esa definición, ¿no? Porque, si bien es cierto, la bronquiolitis no es igual a sibilancias, pero hemos tenido bronquiolitis sin sibilancias. ¿Ya? Entonces, como que esa definición se queda corta, ¿no? Los de Breña, que es el otro instituto del niño en el Perú, han querido mejorar esto y han dicho: es un síndrome respiratorio que inicia con sintomatología respiratoria alta, presenta tos, rinorrea, coriza y posteriormente afecta a las vías respiratorias inferiores de los niños con hallazgos clínicos en tórax compatibles con un síndrome obstructivo bronquial que se caracteriza por sibilancias, crépitos, rales a la auscultación. Ya, se han ido ya, lo han hecho mucho más completo. ¿Ya? Debido a su heterogeneidad, las guías internacionales han establecido diferentes cortes para la edad en su definición. Y en ese sentido, para nuestro país, el MINSA considera la edad menor de 2 años, que es la edad acorde de presentación de esta patología, ¿no? Pero algunos países, tomen en cuenta, consideran a los menores de 12 meses como de mayor incidencia para presentar bronquiolitis, ¿no? Debido a que el diagnóstico de bronquiolitis es menos seguro en lactantes de 12 a 24 meses porque pueden deberse a otras patologías, ¿no? Y, por ejemplo, podría confundirse con aquellas que nosotros llamamos sibilancias de lactante o sibilancias recurrentes. Recuerden que el asma es prácticamente imposible, aunque actualmente ya están diagnosticando con algunas técnicas, pero diagnosticar asma en menores de 5 años prácticamente es casi imposible. Porque recuerden que el gol estándar para el diagnóstico del asma, ¿qué es? La espirometría forzada. ¿Sí? Y la espirometría forzada, el paciente tiene que soplar el espirómetro. A ver, dile que un niño de 3 años, 4 años haga eso, no te lo va a hacer. Por eso el diagnóstico de asma es más creíble y más certero cuando el paciente tiene más de 5 años. Pero, con esto no quiero decir que los menores de 5 años no tienen asma. Obviamente que sí. Nosotros, van a ver ustedes, que adopta otra denominación. Antiguamente le llamaba síndrome obstructivo bronquial, el famoso SOB, que se está dejando de lado. Actualmente lo llamamos o sibilancias de lactante o sibilancias recurrentes. Cuando ustedes vean un diagnóstico de sibilancias recurrentes y es un niño de 4 años, es un niño que ya tiene un historial
de que ha venido varias veces a hacerse entender con presencia de sibilancias. Y cuando veamos asma vamos a ver qué es el IPA, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tienes que tú evaluar en un niño para estar frente a ya por lo menos diciéndole a la madre que cuando tenga más de 5 años tiene que hacerse los estudios para descartar un asma? ¿Ya? La bronquiolitis severa puede llegar a UCI en algunos pacientes, en aquellos con infecciones por adenovirus, pueden desarrollar la bronquiolitis obliterante postinfecciosa, que es una enfermedad pulmonar obstructiva secundaria a una infección respiratoria. Es una bronquiolitis mucho más severa, ¿ya?, que afecta a la mayoría de los bronquiólogos, ¿ya? Entonces no se olviden que ese es el bagaje de definiciones que ustedes pueden encontrar. ¿Cuál es la etiología? Virus sincitial respiratorio. Se lleva por largo el 60 a 70% de las causas de bronquiolitis. Virus sincitial respiratorio, ¿no? Miren, llegan en algunos estudios hasta el 83% de los casos en las poblaciones de ese grupo etario, menores de 2 años. Pero también puede ser producido por otros agentes virales como el rinovirus, el metapneumovirus, coronavirus, influenza, adenovirus y el virus parainfluenza, ¿no? Entonces, no se olviden, bronquiolitis es de origen viral. Pero también, como en laringotraqueal, hay un 1 a 2% que puede ser de origen bacteriano, ¿ya? Porque recuerden que estamos en medicina, y en medicina no hay nada absoluto, ¿ya? Y los gérmenes es generalmente el micoplasma o la clamidia. Las coinfecciones virales pueden presentarse, o sea, a la vez pueden estar involucrados 2 virus en el 30% de los niños. Lo más comúnmente es el BCR con rinovirus o BCR con metapneumovirus, ¿no? Entonces, cuando hay esta coinfección, algunos estudios dicen que cuando hay 2 es más severo, ¿ya? Entonces siempre hay que tener presente que haya una coinfección. En el año 93, Koenig estableció criterios para definir la bronquiolitis y de ahí, por ejemplo, tomaron nuestra norma técnica, ¿no? Y él dijo, primer episodio agudo de sibilancia en niño menor de 4 meses, acompañado de disnea expiratoria y existencia de pródromos catarrales, ¿no? Y básicamente, pero la inflamación que dijo de la bronquiolitis es una inflamación que tiene edema y necrosis de las células epiteliales de los bronquiolos terminales junto con hipersecreción de moco, ¿sí? Algo que nunca se tienen que olvidar. Sibilancias en bronquiolitis no es igual a broncoconstricción. Sibilancias en asma es broncoconstricción, ¿sí? Cuando tú tienes una crisis asmática, el bronquio está contraído, el bronquio está cerrado, porque la musculatura se contrae, la musculatura que rodea el bronquio. Y el tubito, el bronquio, se hace estrecho y por ahí sale el aire y por eso silba. En la fisiopatología de la bronquiolitis también hay sibilancias, pero las sibilancias no se produce por broncoconstricción, se produce por esto. Porque el bronquio se inflama, empieza a necrosarse el epitelio, se acumula el moco, se acumulan los detritos y eso hace que la luz del bronquio disminuya en calibre. La luz se llena de moco y disminuye el calibre del paso del aire. Y ese paso forzado por esa luz llena de moco, de detritus, produce la sibilancia. Esta es una diferencia entre lo que es asma y lo que es bronquiolitis. Las sibilancias del asma no es igual que las sibilancias del bronquiolitis. Si el bronquio está contraído en el asma, porque la musculatura lisa que rodea el bronquio está contraído, responderá a los beta-agonistas, que es lo que hacemos. El beta-agonista, a la cabeza del salbutamol, lo que hace es relajar el músculo liso que rodea el bronquio. Por eso responde en crisis asmática.
En bronquiolitis, ¿tú le das salbutamol? Sí, pero como prueba terapéutica. Está descrito, revisen, ¿ya? Nosotros cuando tenemos bronquiolitis y estamos en el 5.º día de tratamiento y el paciente no vemos mejoría, o 3.er día, hacemos una prueba de terapéutica con salbutamol. Lo nebulizamos con salbutamol. Algunos responden, otros no. Pero el principio de acción no es el mismo que el de asma. ¿Sí? Entonces, no se olvide, pregunta de examen. ¿Se usa salbutamol en bronquiolitis? Sí, como prueba terapéutica. No como medicamento de primera línea. ¿Sí? Prueba terapéutica es la que vamos a hacer. ¿Ya? Entonces no se olviden que esos 3 componentes son clave para producir la bronquiolitis. ¿Ya? Bueno, el tema de epidemiología, ¿sí? La incidencia de enfermedades respiratorias bajas, mira, fíjense que el año 2017, 2.3 millones de casos diagnosticados en ese año, ¿no? De infecciones respiratorias bajas. En nuestro país, en un estudio realizado aquí en la Sierra, se determinó que el 23% de las infecciones respiratorias fueron ocasionadas por el virus sincicial respiratorio, con una mayor frecuencia en los menores de 6 meses. Y se conoce que la infección por el virus sincicial respiratorio representa el 70% de las infecciones en menores de 12 meses, ¿no? Un 22% desarrolla síntomas y de esos un 13% puede presentar lo que se llama bronquiolitis durante el primer año de vida, ¿no? Y de esos el 3% acuden a urgencias. No todas las bronquiolitis terminan en los hospitales ni en los centros. Muchos se tratan solamente en la casa y pasan como cuadros leves. ¿Okay? En nuestro sistema GIS, los casos de bronquiolitis tienen una tendencia creciente en los últimos 5 años, sobre todo en aquellos niños menores de 1 año de edad, ¿no? Fíjense, acá los gráficos de la estadística de nuestro país, del sistema GIS, cómo ha ido creciendo a través de los años la incidencia de los casos de bronquiolitis, ¿no? En menores de 1 año en celeste y en mayores de 1 año en color naranja, ¿no? Se mantiene casi estable. Lo que ha ido creciendo ha sido en los menores de 1 año la incidencia de esta bronquiolitis. Igual, si nosotros vemos en relación a en qué meses se presenta que hay mayor incidencia, fíjense que más o menos es en la época de frío, ¿no? Desde el mes de marzo hasta septiembre inclusive, con un pico en mayo-junio, y se presenta casi de manera parecida en esto. Esta estadística es hasta el 2018. Si ustedes ven en la pandemia esto se ha hecho plano, porque con las medidas involuntarias, forzadas, que hemos aplicado en la pandemia, estas patologías de transmisión aérea se han disminuido terriblemente, prácticamente han quedado muchos con incidencias muy bajas, ¿no? Y actualmente se están recuperando. El 2 al 5% requerirán ser hospitalizados cuando son diagnosticados por esta bronquiolitis, y hasta el 20% pueden requerir ingreso a UCI, ¿no? La bronquiolitis representa un claro patrón estacional con mayores casos durante la temporada de abril a septiembre. Muy bien, la fisiopatología es más o menos lo que les he estado mencionando. Hay una inoculación del virus por la mucosa nasal o conjuntival con secreciones contaminadas por el virus, ¿no? Y el periodo de incubación para el caso de bronquiolitis dura de 4 a 6 días. Se produce una replicación viral en el epitelio nasal, produce fiebre, congestión nasal y dificultad para alimentarse, que este es el pródromo también de la bronquiolitis. Inicialmente empieza así. Posteriormente, la infección pasa a la vía respiratoria inferior
infecta las células epiteliales ciliadas de la mucosa de los bronquiolos y neumocitos, y este tiene dos proteínas, este virus, la F y la G, que ayudan a la unión de las células que infecta a la célula llena. Dentro de esto se inicia la replicación, ¿no? Empieza a producirse estos linfocitos, interleuquinas, los CD8, factor de complemento y todo aquello que se media cuando hay estos procesos inflamatorios. Finalmente, ¿qué pasa? Lo que dijimos, infiltración del tejido peribronquial, edema, aumento de secreción, desprendimiento de las células epiteliales y alteración del movimiento ciliar, terminando en la obstrucción de la luz, obstrucción luminal que se expresa por sibilancias. Es lo que les expliqué, ¿no? Obstruye la luz y se produce la sibilancia, ¿no? Es frecuente la eliminación viral y todo eso. Bueno, ese más o menos es un resumen de la fisiopatología. Existen factores de riesgo asociados también a la presencia de bronquiolitis. Fíjense, el medio ambiente es uno de ellos. Presencia de tabaquismo en el entorno, contaminación ambiental, los estilos de vida, ausencia de lactancia materna exclusiva. Está demostrado que la ausencia de lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses no solamente se constituye en un factor de riesgo, sino también se constituye en una predisposición a que aparezcan todas estas enfermedades que estamos viendo. Asistencia a guarderías, ¿no? El tema económico, el hacinamiento, el bajo peso al nacer, la prematuridad, ventilación mecánica en la etapa neonatal, principalmente cuando son prematuros, la edad menor de 3 meses, la desnutrición, y si tiene presencia de alguna comorbilidad, también son factores de riesgo asociados. Pacientes cardiópatas, pacientes con enfermedades neurológicas, síndrome de Down, enfermedad pulmonar crónica, displasia broncopulmonar, y todo eso constituyen factores de riesgo para la aparición de una bronquiolitis. La clínica simple. La historia natural de la enfermedad nos dice, con un pródromo de 2 a 4 días, los síntomas altos en vías respiratorias, congestión, rinorrea, fiebre y tos. ¿Sí? Luego de ese pródromo que dura 2 a 4 días, progresa a un cuadro de dificultad respiratoria caracterizado por taquipnea, con los valores que les he dicho, no se van a olvidar, ¿eh? Taquipnea, en menores de 2 meses será mayor a 60. En mayores de 1 año era 50. no, mayor a 40. Y en mayor de 5 años era mayor a 30. ¿Ya? Entonces esos son los valores que ustedes no tienen que ver para hablar de taquipnea. Aleteo nasal, retracción costal, subcostal o supraclavicular, sibilancias y o crépitos. Fíjense, no todo crépito que ustedes escuchen es neumonía. Tienen que evaluar todo el contexto. ¿Ok? Puede ser una bronquiolitis si es que es un paciente menor de 2 años y seguramente los crépitos no son focalizados. Crépito focalizado, primero que tengo que pensar, neumonía. O sea, crépito en una zona. ¿No? Pero si encuentro crépito acá, crépito arriba, el otro pulmón crépito, no es neumonía. ¿Ya? O es un proceso viral y dentro de eso puede ser una bronquiolitis. ¿Ya? No se olviden de la historia natural, cómo progresa. En el caso clínico que les vamos a poner, seguramente le vamos a decir que un paciente de 1 año viene y consulta porque 4 días antes presentó rinorrea, tos, lagrimeo, algo de febrícula, y la mamá lo trae porque el paciente empezó a tener dificultad respiratoria, ¿no? El niño empezó a tener retracciones costales y ustedes lo van a evaluar y van a encontrar sibilancias y o crépitos, ¿no? Y ahí ya tienen el diagnóstico de cajón.
Y como ustedes saben mucho, agarrarán y dicen, voy a aplicarle mi Wesley, ¿no? Entonces, le aplican su Wesley y dirán, es una bronquiolitis leve. Entonces, eso, más todo el contexto que ustedes han visto, que el niño no está grave, no está severo, señora, vaya a su casa. Y hay un acrónimo que han generado en la norma técnica. El acrónimo es FALTAN. ¿Han escuchado hablar del FALTAN? La F de... ¿La F de qué? De fiebre. ¿Qué significa? Control de la temperatura. ¿Sí? Señora, usted tiene que controlar. ¿Con qué controlamos cuando hemos visto fiebre? Con termómetro, no, ya tiene fiebre. ¿Con qué controlamos la fiebre? Medios físicos de elección. Segundo, paracetamol. Y si es mayor de 6 meses, ibuprofeno es el otro que nos puede ayudar. Ese es el control, es la F de falta. La A, buena alimentación. ¿Sí? Señor, usted tiene que alimentar bien. ¿Ok? La L, ¿Líquido? líquidos. Usted tiene que hidratar a su niño. Tiene que darle, no menor de 6 meses, obviamente menor, tiene que darle su teto. Mayor de 6 meses, señor, tiene que darle líquidos a su niño. ¿Ya? Líquidos, que consuma agua. La T, tos, no antitusivos. Está prohibido en pediatría los antitusivos, salvo excepciones. ¿Ya? Pero la mamá viene a la consulta particular porque el niño tose. A ver, anda, dile que no. La mamá quiere irse con algo siempre, porque tú le has dicho, señora, es un mecanismo de defensa de su niño. El niño tiene que toser, no te va a entender la mamá. ¿Qué le damos? Vimos en una abejita. Ah, la miel. Miel en las noches, ¿no? Y si es una tos genetizante, es una tos que le produce disconfort, que no le deja dormir al niño y por ende no le deja dormir a la mamá, podrían utilizar codeína. Siempre y cuando el niño tenga mayor de 5 años. Menor de 5 años no se usa codeína. La codeína es un medicamento que suprime el centro de la tos. Y con eso calma. Pero es menores de 5. Y el niño tiene 3 años, hay problemas. Líquido, señora, líquido, señora, líquido, señora. Nada más. Y le engañará dándole algún antihistamínico, ¿no? Algún antiinflamatorio. Pero las mamás son terribles, ¿no? Ellos quieren irse siempre con sus medicamentos. Ahí están contentos. Ese es buen médico. Buen médico es. Sale sin ningún nada, a ese método. No, sí. No les da antibiótico, no. Ellos quieren salir con su último antibiótico. Quieren recibir de todo. Pero bueno, esa es la lucha que siempre tenemos, ¿no? Entonces, pero la idea es dormir tranquilo y con la conciencia tranquila. Porque si tú le das una cefixima para un resfrío común, no creo que duermas tranquilo, ¿no? Porque en la noche dirás, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Estoy dando un súper antibiótico a un proceso viral, que no lo necesito. ¿Ya? Entonces, no se olviden de esa sintomatología. Este caso clínico va a venir en el examen, es típico. Algunas consideraciones de la clínica: en menores de 6 meses pueden estar ausentes los ruidos auscultatorios agregados, no es típico generalmente que tengan sibilancias. En niños menores de 2 meses la presencia de apnea puede ser un signo cardinal. ¿Saben lo que es el apnea, no es cierto? Es el cese brusco de la respiración. A eso se define como apnea, pero hay un tiempo para que yo considere que es apnea. 20 segundos. Si ese niño deja de respirar más de 20 segundos, considero que está en apnea. ¿Ya? Si es menos de 20 segundos, no se considera apnea.
pero puede ser una forma de presentación de una bronquiolitis en menores de 2 meses. El tiempo medio de resolución de la tos en bronquiolitis de 8 a 21 días, la frecuencia respiratoria disminuye por lo general de 2 a 5 días y algunos hallazgos del examen físico pueden persistir en algunos lactantes durante semanas o un poco más. ¿Ya? La incidencia de apnea o de un episodio agudo que pone en peligro la vida en lactantes previamente sanos es muy bajo y aumenta en grupos de alto riesgo como los prematuros, ¿no? En ellos sí es más frecuente la presencia de este tipo de cuadros. Ahí tienen una placa, no es obligatorio pedirlo, no tienen que pedir, el diagnóstico es clínico, pero si por X motivos ustedes piden la placa, esa es una placa típica de una bronquiolitis. ¿Cuáles son las características? Campos pulmonares superaireados, horizontalización de las costillas, ¿no ven que las costillas están horizontalizadas? Aumento del espacio intercostal. Esas son las características de una bronquiolitis. ¿Ya? Como el aire no sale, porque está taponado con moco, el aire se queda en los pulmones, sale poquito, y eso hace que los pulmones estén aireados. Eso hace que, al estar aireado, la caja torácica incrementa y las costillas se rectifican. ¿Sí? Costillas rectas, ¿ok? Y el espacio intercostal aumenta porque también es como un barril ahí que está reteniendo el aire, ¿sí? Entonces, y acá no vemos, pero puede presentar atelectasia, porque una complicación de la bronquiolitis son la presencia de atelectasia. Acá no se ve atelectasia. Pero cuando les pongan en el caso clínico que en la radiografía ven atelectasias, ¿no? Y todo eso, piensen en bronquiolitis, ¿ya? Entonces es una radiografía típica de un paciente que, miren, no hay procesos de condensación, no hay refuerzos, no hay infiltrados, nada, solamente es atrapamiento aéreo y todos los demás síntomas que les he mencionado. ¿Cómo hacen el diagnóstico? Ya les dije que el diagnóstico es eminentemente clínico y el primer episodio de tos, sibilancias, crépitos en niños menores de 2 años asociado a un pródromo con sintomatología superior de 3 a 5 días previos y a el cuadro, ¿no? Y para eso, para hacer un buen diagnóstico, es necesario que en los lactantes menores de 6 meses pueden no presentar los signos auscultatorios, eso deben tener presente. Y en menores de 6 semanas de edad pueden presentar apnea sin otros signos clínicos, ¿no? Con los síntomas comunes, la fiebre menor de 39, nunca es más, dificultad para alimentarse o para lactar, realmente 3 a 5 días de iniciado el cuadro clínico, ¿no? Los síntomas se exacerban de 3 a 5 días luego de iniciado el cuadro, la tos se resuelve después de 3 semanas en el 90% de la casos. Si la tos se prolonga por más de 3 semanas, ahí sí es un problema para ustedes. ¿Sí? Porque la mamá los va a querer matar. Imagínate un niño que está tosiendo más de 3 semanas. ¿Sí? Ya te ha hecho mala fama en toda la comunidad, en todo el barrio, porque 3 semanas está tosiendo y no le puede calmar la tos. Viene la comadre y le dice, tómate este jarabe de ajo y le calmó la tos. Entonces, pero es parte de la evolución normal, ¿no? Puede prolongarse. Si se prolonga, piensen siempre que puede estar ocurriendo una condición asociada y es necesario que ustedes evalúen, ¿no? ¿Podría ser tuberculosis? Depende de lo que la gente necesita. Habría que ver la epidemiología, ¿no es cierto? Cómo vive, dónde vive y si ha estado en contacto principalmente con sintomáticos respiratorios, ¿no? Y recuerden que es mucho más frecuente de lo que creemos y a veces nos olvidamos de evaluar, ¿ya? Porque si un paciente beca positivo, sintomático respiratorio, convive con un niño, ese niño es casi seguro que está con tuberculosis, ¿ya? Entonces, no vaya a ser
que estemos maquillando y que estemos pensando que era una bronquiolitis cuando había una condición asociada que era una tuberculosis. ¿Ya? Bueno, y hay que siempre tenernos en observación. Muy bien. Así como en pediatría se usan un montón de escalas. En pediatría, si tú ves a un pediatra que no tiene su calculadora, no sé cómo hace sus cálculos, porque en pediatría utilizamos muchísimas fórmulas y muchísimas tablas. ¿Ya? Inclusive en el mismo hospital para hacer las infusiones tenemos que usar calculadora y tenemos que usar tablas. ¿Ya? Porque manejamos por peso y por grupos etarios definidos, no es como en adultos es una sola. ¿Ya? Entonces también en pediatría es distinto cómo se maneja un menor de un año, un menor de 2 meses, de 1 a 5 años, es completamente distinto. Entonces, para bronquiolitis hay 2 tablas que ustedes deben conocer. Una que está validada por el Ministerio de Salud, pero no es la que se recomienda, y actualmente la que recomiendan es esta, la escala de Tal modificada, ¿no? También para que nosotros veamos si es moderada, leve, moderada o severa. Y en esta escala de Tal modificada utilizamos estos criterios. Primero, frecuencia respiratoria. ¿Sí? Si es menor de 6 meses, tendrá menos 0 puntos si esa frecuencia es menos de 40. Acá está de 41 a 55, más de 70, 2, 3, etc. Si es mayor de 6 meses, si hay presencia de sibilancias, ¿no? En qué campo o en qué espacio está la sibilancia, si es expiratoria, inspiratoria, expiratoria, si lo oímos con estetoscopio o no, si hay presencia de retracciones y cómo está su saturación. ¿Ya? En base a eso obtenemos puntos y será leve, menos de 5, moderada de 6 a 8 y grave más de 6 puntos. Esto es lo último que se está recomendando por todas las guías a nivel mundial. Pero en el país nuestra guía utiliza esta, ¿no? Que es la escala de severidad de la bronquiolitis aguda. ¿Ya? El famoso ESPA. Y el ESPA utiliza estos criterios que son puntuales, ¿no? La presencia de sibilantes, la presencia de incrépitos, la presencia de esfuerzo respiratorio, la presencia de la frecuencia respiratoria elevada dependiendo del grupo etario, la frecuencia cardíaca dependiendo del grupo etario, y en base a eso también hago todos los puntajes para definir si estamos frente a una bronquiolitis leve, moderada o severa. Exámenes auxiliares, ¿ustedes creen que se pedirá? No, porque el diagnóstico es clínico, ¿ya? Si hay exámenes como Euromigrol, no se recomienda de rutina, no se recomienda, y solamente se toma cuando es parte del estudio de sepsis, especialmente en menores de 1 mes. ¿Ya? Examen de orina no se recomienda en caso de que exista una sospecha clínica y fiebre mayor a 38, podría solicitarlo, ¿no? A criterio médico en aquellos menores de 2 meses. Examen de AGA o gases arteriales tampoco se recomienda, pero podrías hacerlo en aquellos pacientes que tienen incremento progresivo del requerimiento de oxígeno. Si ves que necesita cada vez más, ¿no? Tendremos que ver qué está pasando, ¿no? La radiografía de tórax no se recomienda también de rutina. En la bronquiolitis típica no tiene ningún valor clínico, adiciona costos y eleva el uso de antibióticos. Se puede considerar cuando el paciente tiene dificultad respiratoria severa o en aquellos que ingresan a la UCI o se sospecha de alguna complicación como una atelectasia o la presencia de un neumotórax, ¿no? Exámenes especializados, las pruebas virales no lo hacemos, no tenemos plata para hacerlo, los hospitales no compran pruebas virales, ¿ya? Pues no se ha demostrado que pueden cambiar el manejo de la bronquiolitis aguda en la emergencia.
Se podría considerar si el protocolo de manejo tiene como objetivo reducir el uso de antibióticos, la vigilancia, epidemiología y el seguimiento. O cuando ustedes se animan a hacer una tesis que tengan que hacer esto, seguramente puede plantearse la necesidad de que se haga alguna prueba viral, ¿ya? Pero fíjense que prácticamente las pruebas no son de rutina. ¿Cómo se maneja una bronquiolitis? Acá tenemos, este es de la guía española, un algoritmo. Primero, triángulo de evaluación pediátrica, no se olviden, y ahí defines si el paciente estable o está inestable. Si está estable, le aspiro las secreciones, y si no hay factores de riesgo y score leve, medida de soporte, ¿y a dónde? A su casa. ¿Sí? Pero si tengo un paciente inestable, le hice el triángulo de evaluación, luego del triángulo de evaluación primaria, el ABC, ¿sí? Aspiro sus secreciones, veo que el paciente tiene algún fallo cardiorrespiratorio o retracciones intensas. Si lo tiene, pues tengo que estar acá, maniobras de RCP, oxigenoterapia con cero ventilación. Acá yo veo un error en esta guía, el tema de adrenalina nebulizada. No se recomienda en esta guía adrenalina nebulizada para los casos de bronquiolitis. Pero en la guía española lo considera. Bueno, eso hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Si no tiene estas retracciones, fallo, hacemos el score, puede ser el ESBA o el de, ¿no? El otro score, leve, moderado, grave, y ahí está. Leve, medidas de soporte, moderada, salbutamol, oxinodrema, monedrema, acceso venoso, mejoría, el grave, oxigenoterapia, adrenalina nebulizada, continúan con adrenalina, monitoreo, considerar oxígeno, si no mejora, considerar oxígeno, ¿no? Igual, si mejora, no mejora, y si no hay mejoría, lo tengo que hospitalizar. Ya, este es un plan de manejo de la guía española, ¿no? Más al final vamos a ver lo que dice nuestra guía sobre eso, la guía nacional. Como diagnóstico diferencial de bronquiolitis, no se olviden, a la cabeza neumonía. Si yo tengo un paciente que tiene fiebre, compromiso del estado general y crépitos en áreas focales del tórax, pienso en neumonía, no en bronquiolitis. En bronquiolitis es difuso la auscultación. Asma de inicio temprano. Todo paciente menor de 5 años, si yo le escucho sibilancias, tendré que pensar que está haciendo un cuadro asmático también. Enfermedad de reflujo gastroesofágico, insuficiencia cardíaca, o base o aspiración de cuerpo extraño, malformaciones respiratorias como por ejemplo el anillo vascular. Diagnóstico diferencial de bronquiolitis. Y estos son los criterios por los cuales yo tengo que internar a todo paciente con bronquiolitis, ¿no? Estos son los criterios. Yo cuando interno a un paciente o cuando ustedes lo referirán, cuando son menores de 2 años con diagnóstico de bronquiolitis, hospitalidad, fisiosera, cualquiera de las siguientes características. Edad menor de 3 meses. Si es un paciente con sospecha de bronquiolitis y no tiene más de 3 meses, lo tengo que referir, ¿ya? Para que ese paciente se hospitalice. Si es pequeñito y veo apnea catalogada como aquel cese de la respiración más de 20 segundos, lo tengo que referir, ¿sí? Si la saturación de oxígeno en el Cusco más de 2500 es menos de 85, lo tengo que referir, ¿sí? Lo tengo que referir. En el Cusco es menos de 85, ya es un problema de hipoxemia, ¿ya? Entonces, tiene que tener más de 85 y si ustedes se van a trabajar a Lima, tiene que tener más de 92%, ¿ya? Inadecuada tolerancia oral a líquidos, menos del 50% si el paciente no quiere beber, ¿ya? Dificultad respiratoria, si ven ustedes presencia de tirajes o de taquipnia, mal estado general, presencia de comorbilidades, los cuidadores son incapaces de proporcionar una observación apropiada para cumplir la terapia domiciliaria prescrita, también se tiene que quedar. Tenemos un niño nosotros ahorita con bronquiolitis que viene del hogar y la mamá tiene 12 años, ¿ya? Sí, esa es la realidad. Dista mucho a lo que ustedes viven. La realidad es esa. Tenemos un niño con una mamá adolescente de 12 años que lo ha dejado en el hogar y ahora ha aparecido cuando se enteró que su niño estaba hospitalizado y está con una bronquiolitis moderada.
¿Ya? Entonces, en ese caso, el señor entró de cajón, ¿no? Porque no nos garantizan que los cuidadores puedan seguir las indicaciones. Empeoramiento del cuadro clínico en cualquier momento y falta de respuesta al tratamiento después de las 48 horas. Todos son criterios para que el niño se quede en hospitalización. Esto es lo que nos dice nuestra guía, no sé si ven. Nuestra guía nacional del Ministerio de Salud, para manejar la bronquiolitis, nos dice que se tiene que hacer de esta forma, ¿no? Paciente con sospecha de bronquiolitis, partimos ahí, ¿no? Primero, ¿qué era? Llegó a tu establecimiento, triángulo, no se olviden del triángulo. En el triángulo yo evalúo apariencia, circulación y respiración. Sin tocar al paciente, yo evalúo esos tres. ¿Cómo evalúo la apariencia? Lo miraré. Si está despierto, si está sonriente, si está dormido, si está nubilado, ¿no? Si está con alguna alteración en la piel, qué sé yo. Respiración, si respira o no, cómo está respirando, cómo es su patrón respiratorio. Circulación, no vaya a ser que esté con cianosis, ¿no? Y todo eso, yo voy evaluando, ¿no? Ya con esa primera evaluación, yo determino si es un paciente estable o inestable. Si está estable y las funciones vitales, incluido la saturación, tendré que ver cómo está su frecuencia cardíaca o respiratoria, su saturación, los factores de riesgo, veré si tiene criterios para hospitalizar, tendré que indicar una limpieza nasal, tendré que hacerle su ESMA o su TAL modificado, que son los dos. A la cabeza el ESMA, cuando es acá en el país, recomiendan el ESMA principalmente. Y determinar si es leve, moderado o severo, ¿ya? Si es leve, observo mínimamente 1 hora, medidas de soporte, educación a los padres sobre el cuidado del niño con bronquiolitis, ¿no? Y criterios para el alta. Tendré que mandarle a su casa si me tolera la vía oral, la frecuencia respiratoria está bien, no tiene tirajes, los papás son capaces de cuidar al niño porque tienen que hacerle la limpieza y los cuidadores reconocen los signos de alarma, se va a la casa. ¿Sí? Si es moderado, fíjense, el lactante mayores a 6 meses con bronquiolitis causada por rinovirus, bronquiolitis viral, tendré que ver nebulizaciones con solución hipotónica, observación, le hago nuevamente la escala de tal, moderado, subepidémico. Como ven, yo lo que quería que vean es que acá no está la adrenalina nebulizada. ¿Se dan cuenta? Como dicen, los españoles utilizan dentro de su protocolo adrenalina nebulizada para bronquitis. En el Perú no lo utilizamos. ¿Ya? Entonces tomen en cuenta eso. Lo que sí utilizamos en el Perú es nebulizaciones con solución hipertónica, que es cloruro de sodio al 0.3%, o al 3%, perdón, no al 0.3%. Es cloruro de sodio al 3%. Ustedes, acá dice 0.9 o 3%. La pregunta es, ¿cuál es mejor, doctor? Ninguno, cualquiera de los dos. Revisen la bibliografía, los estudios, no hay diferencias comparativas entre usar un cloruro de sodio puro al 0.9 o una solución hipertónica al 3%. El resultado es el mismo. Algunos se pelean porque tiene que ser 0.3, 0.9, otros dicen 3%. Hay unos a favor de 3%, otros no. La verdad es que hagas con uno o con otro, el resultado es el mismo. ¿Ya? Y eso lo tienes sustentado en los estudios que se realizan. ¿Ya? Acá te recomiendan los dos, ¿no? Nebulización con cloruro al 0.9 o hipertónica al 3%. Observación por 2 horas, le aplicas la escala y si persiste siendo moderado, lo hospitalizas. En el caso de severo, ¿qué hemos dicho? Salbutamol como prueba terapéutica. ¿Sí? No se utiliza de rutina, se utiliza como prueba terapéutica con salbutamol, ¿no? Entonces, si le aplicas la escala y todo eso, si es que continúa, responde, va para allá moderado, y si no te responde, considerar mayor soporte con oxígeno, con
cánula nasal de alto flujo o CNAP o CPAP, que también es otro método para dar oxígeno, ¿no? Ingreso a UCI y acá tenemos los criterios de ingreso a UCI. Como ven, en el Perú no utilizamos adrenalina nebulizada para bronquiolitis. ¿Dónde utilizamos? En laringotraqueitis. ¿Ya? No se olviden. Laringotraqueitis. Pero les quería traer lo que dicen las otras sociedades, ¿no? En España sí utilizan, pero bueno, tienen sus protocolos, ¿no? El protocolo de nuestro país dice que no hay que utilizar y utilizamos otras técnicas. Básicamente, si ustedes tienen una bronquiolitis y deciden hospitalizarse, los pilares de tratamiento de esa bronquiolitis son nebulización, ya ven que no. Adrenalina, no. ¿Cuáles? Los pilares de tratamiento. Oxígeno terapia. Segundo, nebulizaciones, ¿sí? Con solución hipersónica o cloruro de sodio. ¿Qué más? ¿Antibióticos? No antibióticos. ¿Qué más? ¿Corticoides? No corticoides. Recuerden que esto no es una laringotraqueitis. No se usa antibiótico, nada. Y monitoreo de funciones vitales. Es tratamiento de soporte. Una buena hidratación, ¿sí? Y un tratamiento de soporte. Y el niño, espectacularmente, en el lapso de 3 a 4 días va a recuperar sin ningún tipo de antibiótico, solamente con su oxígeno, solamente con sus nebulizaciones, se va a recuperar al 100%. Porque el origen de esta patología es un virus. Y es el virus sincitial respiratorio. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer y no se olviden de los SCOs para estadificar, ¿no? Entonces, si es leve, si es moderado y o es severo. ¿Ok? ¿Alguna duda en bronquiolitis? También va a venir preguntas. Es laringotraqueitis, fijo una pregunta. Bronquiolitis, fijo otra pregunta. ¿Ya? ¿Qué dudas tienen? ¿El acrónimo faltan? Allá, nos quedamos en dos, no antitusígenos, ¿no? Después, el otro es, ¿qué será el otro? No, a la A primero. Signos de alarma. Se tiene que educar al familiar o al papá ante la presencia de signos de alarma. ¿Sí? Que el niño se desmaya, que el niño no quiere comer, no quiere beber, fiebre alta, todo eso son los signos de alarma. Tiene que retornar al establecimiento si tiene. Y la N. ¿Qué falta? ¿Quién me dice la N? Ya, un punto. Empezamos a regalar. ¿Quién me dice qué sería la N? Alteración de la conciencia. No, ya lo está revisando. Te das cuenta que ya está viendo el celular. Faltan nariz. ¿Qué quiere decir? Limpieza nasal. ¿Ya? Ese es el acrónimo que se utiliza en la mayoría de estas enfermedades respiratorias altas cuando tienes que mandarlo a su casa. Tú cumples eso, es la recomendación que le tienes que dar al papá o a la mamá. ¿Ya? No antitusivos, control de la fiebre, buena alimentación, buena hidratación, limpieza nasal. Es increíble, pero nosotros tenemos niños de 2 meses de edad que vienen a la emergencia, les ponemos el saturador, están 70. Los internos, o sea, próximamente ustedes, se asustan. ¿Te faltó para hospitalizarlo? ¿Por qué los hospitalizan? Está desaturando 75. Llama a la enfermera, limpia la licenciada, limpia, le haga las soluciones. Ya, pasó media hora, satúrale. 88. O sea, los niños solamente con una congestión nasal pueden desaturar. Entonces, fíjense, y eso que no te confundan, porque ya saben allá los chicos, los internos, que desaturación de frente a observación. ¿Ya? Y a descartar neumonía, a descartar bronquiolitis. ¿Ya? Muy bien.